en Sonora, a Ciro en el Estado de México, a Eliseo en Villahermosa, a Fernando en Isla Veracruz, a Fernando Rivas en Monterrey, a Guillermo en la Ciudad de México, a Héctor Fisk en Orizaba, Jesús Pérez Chiapas, a Luis Eduardo en Querétaro, a Luz María en Hidalgo, a María Cruz en Ciudad de Isla Veracruz, Mayer, que está en el Estado de México. ¿Cómo estás, Mayer? A Rafa, aquí en la Ciudad de México, a Silvia también en la Ciudad de México, y Tony Torres. Y los que se vayan, por supuesto, integrando a lo largo de esta charla. Vamos entonces a hablar el día de hoy del artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se titula Enajenación de acciones en la Bolsa de Valores, y veremos de ello. Escribí, y por eso lo quería el día de hoy, los que hayan adquirido o tengan la revista PAF 648, que fue de la primera quincena de octubre, que creo que todavía es la que está ahorita, o ya tal vez ya esté la siguiente en las tiendas, pero bueno, si no sería la anterior. Escribí precisamente la primera parte de consideraciones y análisis del artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y voy aquí a compartir de una vez el escritorio, esperando no tener problema. Me parece que si hay problema tenemos que instalar un software, lo vamos haciendo. El único que les voy a compartir es precisamente la imagen del artículo para irlo checando, pero si no, ustedes también pueden ir siguiendo ahí en la ley si lo tienen a la mano, en lo que yo instalo para poder compartir el escritorio. Me dice Sandra que parece que hay problemas algunos para entrar al aula. Esperemos que todo esté bien por ahí, esperemos que nosotros podamos también compartir el escritorio y no haya ningún problema. Permítanme más proceder aquí con la instalación rápidamente y esperemos que no haya ningún detalle. Listo, estoy de regreso, ya estamos compartiendo, me confirma nada más si lo estamos viendo para seguir con ello. En teoría, una parte pequeña viendo el aula y la otra parte del artículo. Adelante, sí, todo bien. Gracias Silvia, gracias Héctor. Entonces vamos a comenzar con consideraciones y análisis del artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es enajenación de acciones en la Bolsa de Valores. Estamos leyendo directamente la revista digital PAF 648 y vamos a ver el artículo, ¿no? Este es artículo que, repito, escribí para la anterior revista PAF, la 648. Entonces, lo voy a ver tal cual y vamos haciendo los comentarios. Cualquier pregunta ahí la podemos en el chat y vamos respondiendo, ¿no? Ese artículo de la ley puede ser de difícil lectura si no contamos con conocimiento específico sobre la operación de diversos instrumentos en los mercados financieros, tanto en el mercado de capitales como en el mercado de derivados, por lo que me enfocaré en tratar de aclarar o conceptualizar diversos términos que se emplean en la ley, ¿no? El título, como dice en la propia ley, dice enajenación de acciones en la bolsa de valores. Sin embargo, veremos de entrada que no
trata solamente de enajenación de acciones en la bolsa de valores, sino que también trata sobre diversos instrumentos que se enajenan también en bolsa de valores, ¿no? En una bolsa de valores, sea la mexicana o sea alguna otra, no solo se operan diariamente acciones, sino que se operan una diversidad de instrumentos. Hay ETFs, hay ETNs, hay CPOs, hay fibras, hay un número importante de diversos instrumentos que no son acciones. Entonces, si nos pusiéramos críticos, pues desde el título en la generación de acciones en la bolsa de valores, pues no es del todo correcto, ¿no? No comprendería los demás instrumentos. Sin embargo, en el articulado de la ley sí nos menciona por lo menos algunos más, ¿no? Entonces dice el artículo 129 que las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se considera como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de, ya veremos los puntos. ¿Qué quiere decir eso? A partir del cambio a la ley del impuesto sobre la renta, antes veníamos de un régimen donde estas ganancias para personas físicas estaban exentas y, bueno, se tasa ahora al 10% sobre la ganancia que se tenga en la enajenación, no solo de acciones, ya veremos de qué más, ¿no? Primero dice, la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representan exclusivamente a dichas acciones, cuando su enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de la ley del mercado de valores, o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de derivados. Entonces, vale la pena ver cuáles son estas bolsas de valores concesionadas y estos mercados de derivados reconocidos en México, ¿no? En México ustedes sabrán que hay nada más una sola bolsa de valores reconocida, aunque ahorita veremos ahí un detalle, pero conocemos la Bolsa Mexicana de Valores, es todavía la fecha la única que existe como tal y que está operando, ¿no? En otros países, en Estados Unidos hay muchas más bolsas, aquí en México hay una sola bolsa de valores y hay un solo mercado mexicano de derivados, ¿no? Los bolsa de valores concesionadas, digo, actualmente la única es la Bolsa Mexicana de Valores. Ojo, el año pasado la Central de Corretajes, una empresa llamada Central de Corretajes, presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solicitud de concesión para operar una nueva bolsa de valores en México que en su caso se denominaría Viva, es Bolsa Institucional de Valores. Entiendo yo que los planes eran que ya a finales de este año estuviera operando, sin embargo, pues entiendo que ha habido muchas trabas por ahí para lo que logren la concesión y los demás aprobaciones regulatorias para que pueda operar. Pero en teoría, a partir de muy pronto, tendremos dos bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Ya veremos qué pasa con la aprobación de esta nueva bolsa. Sin embargo, ya la solicitud está ahí y explican la gente está a cargo de esta negociación o de esta solicitud que van por buen camino para que sea, ¿no? Cuando finalmente van a tener la aprobación, todo el cambio regulatorio y estarán operando, pues eso ya lo veremos en el futuro. El plan, entiendo yo, originalmente era empezar a operar este año, sin embargo, yo creo que ya es complicado, ¿no? Aunque eso no lo sé con toda certeza, ¿no? Por lo pronto, pues la única que existe como tal es la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, cuando la ley del impuesto sobre la renta, todavía al día de hoy, habla de bolsas concesionadas, pues se refiere a la Bolsa Mexicana de Valores porque no existe ninguna otra todavía, ¿no? En el momento que ya esté operando la Viva con todos los reconocimientos, pues entonces bolsas concesionadas pues serán tanto la Viva como la Bolsa Mexicana de Valores.
Mercado de derivados reconocidos. Aquí hay el primer detalle, a lo mejor un poquito legaloide, y ya los abogados, yo no soy abogado, los abogados nos podrían decir qué podría proceder a partir de este concepto. Si leen en la fracción primera del artículo 129 dice mercados de derivados reconocidos en los términos de la ley del mercado de valores. Si ustedes leen la ley del mercado de valores, no hay ningún mercado de derivados reconocido. La ley del mercado de valores no reconoce como tal a ningún mercado de derivados. De hecho, habla muy poco sobre derivados y nada sobre un mercado de derivados. Habla sobre acciones, habla sobre toda la regulación de casas de bolsa, de intermediarios, de asesores de inversión, etcétera, pero nada de mercados de derivados. Entonces, mercado de derivados reconocido en los términos de la ley del mercado de valores, eso como tal, pues no existe, ¿no? Pero bueno, sí existe. ¿Dónde está regulado el mercado mexicano de derivados? Está en un documento que se denomina reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados. Ahí es donde está la regulación del mercado de derivados, no está en la ley del mercado de valores, ¿no? Son unas reglas que hacen el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No está, como mencionaría el artículo 129, no está en la ley del mercado de valores. Yo no sé si ahí puedan abogados proceder algo a favor, en contra del contribuyente, pero pues, es sin duda un término interesante, ¿no? En la ley del mercado de valores como tal no van a encontrar referencia a ningún mercado de derivados, ni ninguna regulación de mercado de derivados, ni nada por el estilo, ¿no? Repito, están en las, si quieren buscar el documento, es en un documento que se llama reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de contratos de derivados, ¿no? Dentro de esa reglamentación se establece que se autorizarán bolsas que tendrán por objeto proveer instalaciones y demás servicios para que se operen los contratos de derivados. La bolsa usada para estos efectos en México se denomina Mercado Mexicano de Derivados y ustedes lo podrán encontrar comúnmente como MEXDER, ¿no? Así como la Bolsa Mexicana de Valores se conoce como BMV, el mercado mexicano de derivados se denomina MEXDER. ¿Y qué es? Es una bolsa también, pero que opera solamente contratos o mayormente contratos de derivados. Dado al anterior, no es preciso señalar, como dice el 129, que la reglamentación la encuentran dentro de la ley del mercado de valores, sino que está en estas reglas, y repito, esas reglas la crean la Secretaría de Hacienda conjuntamente con Banco de México y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como el Mercado Mexicano de Derivados sí se encuentran expresamente señalados en la fracción primera del artículo 16C del Código Fiscal de la Federación como mercados reconocidos. Si ustedes leen el Código Fiscal de la Federación, ahí sí, no como ese artículo 129 que dice bolsas concesionadas o mercados de derivados reconocidos, sino que por nombre dice la Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados. Entonces, regresando al supuesto que veíamos en la primera fracción del artículo 129, ¿qué es lo que está tasado al 10%? Primera fracción dice, la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o títulos que representen a dichas acciones. ¿Cuáles son esos títulos? Decía que no solo hay acciones, sino que hay ETFs, hay CPOs, TRACs, que son los mismos que los ETFs, hay ADRs, hay fibras, etc., ¿no? Entonces, esos ETFs o esos CPOs, más bien, pueden representar acciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compraran en la Bolsa Mexicana de Valores, quisieran comprar acciones de Cemex,
CEMEX lo que emite en la Bolsa Mexicana de Valores son CPOs, no son acciones como tal, como si serían, por ejemplo, de América Móvil, compran directamente una acción. En CEMEX son prácticamente lo mismo, pero se denominan CPOs. ¿Qué es CPOs? Certificado de Participación Ordinaria. Y ese es un instrumento que referencia a acciones de CEMEX. Entonces ese sería el ejemplo de acciones de sociedades mexicanas o títulos que representan exclusivamente dichas acciones, puede ser un CPO. Otro ejemplo, Axtel, si compran, ustedes quieren comprar, participar en Axtel, también son CPOs, ¿no? Azteca, Televisa, también son CPOs. Entonces, acciones o, pongámosle, CPOs emitidos por sociedades mexicanas, esa enajenación va a estar tasada, en su caso, la ganancia derivada, al 10%. Cuando se realice en bolsas de valores concesionadas, Bolsa Mexicana de Valores, o mercado de derivados reconocidos, MEXDER, ¿no? Correcto. Ya le estamos poniendo nombres a a estos conceptos que podrían sonar extraños o no podríamos a lo mejor detener en un primer momento. Le empezamos a poner nombre a cada una de las cosas y a lo mejor queda más fácil entenderlo, ¿no? Acciones, CPOs o lo que sea, que referencia a acciones emitidas por sociedades en México, CEMEX, Axtel, etcétera, que se enajenen dentro de la Bolsa Mexicana de Valores o dentro del mercado mexicano de derivados. Perfecto. Ese es el primer supuesto. Segundo, la enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en las bolsas de valores o mercados de derivados a que se refiere la fracción anterior. Pues, fracción primera, acciones o títulos que representan acciones. Segunda fracción, títulos que representen índices accionarios que se enajenen también en la Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado mexicano de derivados. Entonces, ¿cuáles son estos títulos que representan índices accionarios? Estos son comúnmente los ETFs o los TRACs. ¿Qué son esos instrumentos? Ustedes saben que existe en México el IPC, ¿no? El Índice de Precios y Cotizaciones. ¿Qué es el IPC? Es un índice que está compuesto por las acciones o certificados de varias empresas mexicanas. Está América Móvil, está FEMSA, está CEMEX, etcétera, y va haciendo un rebalanceo periódicamente para quitar unos y meter a otros. Pero ese es el índice, ¿no? Entonces, el comportamiento de todas estas empresas que están dentro del índice mueve al índice para arriba o para abajo, ¿no? Ok. Si nosotros quisiéramos participar directamente del índice, uno no puede comprar el índice como tal, ¿no? Entonces, si uno quiere tener el mismo comportamiento que el índice, yo quiero tener, si el IPC ganó 1% en el año, o 2%, o 5, o 10, yo quiero tener exactamente el mismo rendimiento. Puedo tener el camino fácil o el camino difícil. El camino difícil es comprar cada una de las acciones en la misma proporción que están representadas en el IPC, o sea, comprar una de CEMEX, 2 de FEMSA, 3 de Axtel, 4 de Lala, 5, etcétera, exactamente en la misma composición, lo que pues representa un trabajo relativamente complejo, ¿no? Tener un portafolio exactamente igual al del IPC, o el camino fácil es que se crearon instrumentos, existen instrumentos que ya hacen eso, y lo único que hacen ustedes es comprar ese único instrumento que replica a ese índice. En México, ese instrumento se llama NAFTRAC, que es un instrumento, un ETF, o un TRAC, así se llama en español. ETF es en inglés, Exchange Traded Fund. En español se llama TRAC, títulos referenciados activos. Entonces ustedes compran ese ETF, que no es una acción,
y les da el mismo rendimiento que el IPC, sea al alza o a la baja. Entonces, ese es un título que representa un índice accionario enajenado en la bolsa de valores o en el mercado mexicano de derivados, ¿no? Entonces, ya le pusimos también nombre y apellido a eso, ¿no? ¿Qué será un título que represente un índice accionario? Pues aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, el Nasdaq. ¿Hay más índices accionarios en México del IPC? Sí. Hay un índice para empresas medianas, hay un índice de fibras, hay un índice de etcétera, ¿no? Entonces, hay diversos índices, hay diversos tracks o ETFs que replican esos índices. Esta fracción segunda hablaría sobre esos títulos, ¿no? Importante ahí, no se señala que tenga que ser un índice mexicano, ¿no? Solamente dice enajenación de títulos que representen índices accionarios y que se enajenen en la Bolsa Mexicana de Valores o que se enajenen en el mercado mexicano de derivados. Hay entonces también instrumentos en la Bolsa Mexicana de Valores que se pueden operar que replican índices accionarios, por ejemplo, americanos, ¿no? Hay algunos que replican al Standard & Poor's 500, hay algunos que replican al Nasdaq, hay algunos que replican al Dow Jones. Esos también estarían comprendidos dentro de la fracción segunda del artículo 129, ¿no? Planteo yo aquí que sería interesante ver, y hay muchas cosas que quedarían en duda, quedarían como un hueco por ahí en la ley, que no, hay muchos instrumentos financieros, además de los que hemos señalado aquí, que si nos pusiéramos estrictos, podríamos entender que no están comprendidos aquí, y entonces que no estarían tasados al 10%, y entonces que nos tendríamos que ir a otras tasas, ¿no? Tenemos que acumularlos dentro de los demás ingresos, y eso pues, nos podría generar un conflicto, un problema por ahí fiscal. Sería interesante analizar todos ellos, pero yo pregunto, por ejemplo, los índices que son inversos, los ETFs que son inversos al índice, esos pueda que no estén comprendidos, ¿no? Ese es un punto que es importante pudiéramos analizar. O la enajenación, la fracción segunda, la enajenación de títulos que representen índices accionarios. Si yo tengo un instrumento que no representa un índice, sino que juega a la inversa del índice, ¿quedaría comprendido ahí o no? Es una pregunta interesante que no está respondida como tal ahí en la ley. O algún ETF que replica no un índice, sino un commodity, por ejemplo, un ETF que replica al oro, o a la plata, o al petróleo, no es una acción, no es una sociedad mexicana, no es un diccionario, pero es un ETF, ¿no? Entonces, ese, en estricto sentido, entendería que no quedaría comprendido, ¿no? Entonces, tendría un tratamiento fiscal diferente, por lo menos hasta la lectura de esta segunda fracción, ¿no? SAPIs y pregunta Rafa, ¿las SAPIs y las SS pueden participar en bolsa? Las promotoras de inversión, seguramente que sí. Entiendo yo que de hecho, no sé yo exactamente qué fiscal traen, la verdad, con las APIs que ahora han proliferado mucho, pero precisamente una de sus funciones es la promoción, como dice su nombre, promoción de inversión. Y yo no veo problema. Las nuevas SAS, yo no he estudiado realmente cuál es su composición como tal. Pensaría que a lo mejor no, porque son, por ejemplo, las unipersonales, o yo creo que eso ya tendría alguna complicación. Pero Rafa, la verdad no te podría contestar en ese momento sobre las
de acciones simplificadas, pensaría yo de entrada que no, ¿no? Que la idea no es que participen en bolsas, si lo que te refieres es que ellos emitan acciones al público inversionista, pensaría yo que no, habría que estudiarlo en todo caso, o que puedan invertir en bolsa, caso contrario, pues ahí absolutamente todas, ¿no? Entonces les dejo ahí la inquietud de ese artículo, esa fracción segunda. Esos ETFs que no replican índices accionarios no estarían como tal comprendidos en esta fracción. Tercera fracción, la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o títulos que representen exclusivamente dichas acciones siempre que la enajenación de las acciones o títulos citados se realice en bolsas de valores o mercados de derivados ubicados en mercados reconocidos a que se refiere la fracción 2 del artículo 16C del Código Fiscal de la Federación, de países con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación. Entonces, hagamos un breve resumen. Artículo o fracción primera, enajenación de acciones de sociedades mexicanas que sean en la bolsa mexicana o en el mercado mexicano de derivados. Segunda, ETFs que replican índices accionarios. Tercera, enajenación de acciones de sociedades mexicanas que se operen, se enajenen en mercados de derivados reconocidos en el extranjero, de acuerdo al 16C del Código Fiscal de la Federación. Son esos mercados reconocidos en el extranjero? Básicamente dice el Código Fiscal de la Federación que deben tener cierto tiempo de operar, o sea, bolsas en el extranjero, una bolsa en Estados Unidos que tenga cierto tiempo de estar operando, que son 5 años de operación en los países de origen. Entonces, si la bolsa existe desde hace 5 años que está operando y las empresas mexicanas emiten acciones que se operan ahí, están comprendidas dentro de ese artículo. Y la otra es que México debe tener un tratado para evitar doble tributación con ese país, ¿no? Entonces hay que checar que el país tenga tratado de doble tributación, que su bolsa en la que se está operando esa acción tenga 5 años de operación y con eso estamos dentro del artículo 129 y la ganancia sería al 10%. ¿Cómo son esos títulos? ¿Cómo una sociedad mexicana puede estar vendiendo sus acciones en una bolsa en el extranjero? Eso es a través de los, y normalmente solo está en Estados Unidos, no en las bolsas, se llaman ADRs. Esos ADRs pues, son títulos que representan las acciones de una empresa mexicana y ese ADR se está operando en el extranjero. Ejemplo, el de América Móvil, que por cierto ya avisaron que van a salir. AMX es América Móvil. Ellos ya no quieren que se operen sus títulos en la bolsa de Nueva York, entonces los van a retirar, ¿no? Los de ICA, por ejemplo, esos los retiraron por default porque porque el precio no llegó al dólar. Si está por debajo de $1 después de un tiempo determinado, automáticamente te deslistan de la bolsa por allá. Entonces, acciones mexicanas que se estén operando en el extranjero. Eso normalmente en las bolsas de Estados Unidos se hace a través de los ADRs. Esas estarían también tasadas al 10%, ¿no? Cuarto supuesto, las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la ley del mercado de valores, así como por aquellas referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 16C del Código Fiscal de la Federación. Entonces, los derivados también, ¿no? Los derivados que se referidos a acciones colocadas en valores, en Bolsa Mexicana de Valores,
así como las referidas a índices accionarios que representen a dichas acciones siempre que se realicen en la Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado mexicano de derivados. Esos son los 4 supuestos que entrarían dentro de este artículo 129 que estarían tasados al 10%. Les comento, como dije anteriormente, hay muchas cosas que quedarían por ahí en el aire sobre a lo mejor ETFs inversos, ETFs que operan no índices, sino que siguen alguna otra cosa en particular. Esos ETFs usan derivados, podríamos entonces a lo mejor pensar que podrían entrar dentro del cuarto supuesto, pero en términos estrictos pensaría yo que esos quedan fuera, ¿no? Esos cuatro primeros supuestos, ¿no? Ahora, dice que la ganancia o pérdida en el ejercicio se determinará sumando o disminuyendo según corresponda las ganancias o pérdidas que deriven por la enajenación de acciones de cada sociedad emisora o de títulos que representen acciones o índices accionarios realizados por el contribuyente o que obtengan en operaciones financieras derivadas que efectúe a través de cada uno de los intermediarios del mercado de valores con los que opere o entidades financieras extranjeras con los que tenga un contrato de intermediación. Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones y títulos a que se refieren las fracciones 1 a 3 anteriores se determinarán por cada sociedad emisora o títulos que representen dichos índices de la siguiente forma. ¿Qué es lo importante ahí? Que se obtiene la ganancia, se hace la operación por cada una de las emisoras, ¿no? Es decir, la ganancia que tuviste en la operación de América Móvil, la ganancia que tuviste en la operación de FEMSA, la que tuviste en la operación de ICA, la que tuviste en la operación de Cemex, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes tener, obviamente, contratos con diversas casas de bolsa, ¿no? No nada más puedes tener una sola casa de bolsa, sino que probablemente, como es normal, es común que la gente que está invirtiendo tenga contratos tanto con casas de bolsa mexicana 2 o 3, como con brokers en el extranjero, también a lo mejor 1 o 2 extranjeros, ¿no? Y es ahí donde vamos a entrar en complicaciones. ¿Por qué? Porque en México, ¿qué es lo que pasa? No es tan complicado a lo mejor como suena acá. Si tú solamente estás operando en una casa de bolsa en México, esa casa de bolsa te va a emitir tu XML, tu ganancia final del año, y ese dato lo vas a poner en tu declaración anual, en la parte de enajenación de acciones de la bolsa, vas a pagar tu 10% y se acabó, ¿no? Pero la cosa se empieza a complicar cuando son varias casas de bolsa y combinadas también con brokers extranjeros. ¿Por qué? Porque todavía si tienes varias casas de bolsa mexicana, pues te van a emitir tus XMLs, tú juntarás las ganancias y harás tu declaración. Pero ¿qué pasa si combinas también operaciones en el extranjero? Pues obviamente ese intermediario extranjero no te va a dar XML, ni te va a dar nada por el estilo, ni te va a hacer el cálculo de lo de la ganancia como quiere o como la ley dice que se haga aquí en México, ¿no? Tal vez no te lo vaya a dar por cada una de las emisoras, sino que te vaya a dar un concentrado, y entonces tú tendrías en todo caso que hacer ese cálculo por emisora por aparte, ¿no? Tendrías que tener un registro de todas las operaciones que hiciste y sacar el resultado como está mencionado en la ley. Ahí es donde se empieza a complicar y es bastante común que así sea porque, repito, normalmente la gente que está invirtiendo no solo invierte en México, sino que está en el extranjero también y tiene diversos productos por todos lados. Entonces, ese cálculo se vuelve mucho más complicado a la hora que juntamos todo el tipo de operaciones que se pueden tener, ¿no? Además, también hay fibras
que no están comprendidas aquí en lo que hemos leído, porque esos fideicomisos de inversión en bienes raíces tienen tratado especial en la ley, donde la ganancia por la enajenación de esos fideicomisos está exenta, esa sigue exenta, y lo único que está grabado, en todo caso, sería las distribuciones de efectivo que hacen, ¿no? Que ya hemos hablado de fibras en programas anteriores que podrían checar en nuestras redes sociales cuando hemos hablado de fibras y ahí hablamos del tratamiento específico de las fibras, pero también es parte de lo que tienen ustedes que checar a la hora que la casa de bolsa les envía su información de resultados de fin de año, separar esa parte de las fibras que normalmente la dan separadas, toman esa ganancia de fibras y esa se va en personas físicas, ese ingreso es ingreso como si fuera ingreso por arrendamiento. Entonces, ojo con eso y se les hace la retención. Acá también muchos pensaron al principio que ese 10% iba a ser una retención de la casa de bolsa y no, simplemente se acumula y al final se acumula la ganancia dentro de su cuenta y al final del año ustedes la ganancia pues la declaran y le aplican el 10%, ¿no? Ahorita vemos una formulita para esa ganancia, ¿no? Se disminuirá al precio de venta de las acciones las comisiones por concepto de intermediación, el costo promedio de adquisición, las comisiones, la cual se calculará dividiendo el monto efectivamente pagado por la compra de acciones o títulos entre el número de acciones o títulos comprados. Este costo promedio de adquisición se actualizará desde la fecha de adquisición hasta el mes inmediato anterior a la fecha en que se efectúe la venta de las acciones en las bolsas de valores o mercados derivados reconocidos. Cuando el costo de adquisición sea mayor al precio de venta, la diferencia será el monto de la pérdida en la operación que se trata, ¿no? Entonces, breve fórmula dice costo promedio de adquisición actualizado neto menos el precio de venta neto es igual a la ganancia o la pérdida, ¿no? El precio de venta neto es el precio de venta menos las comisiones que pagamos. Normalmente en las casas de bolsa hay algunas que tienen comisiones fijas anuales y no cobran comisiones de intermediación, pero lo más común es que ustedes por cada compra o por cada venta les cobren una comisión por esa operación, ¿no? Y el costo promedio de adquisición actualizado neto es el monto total de compra de acciones más las comisiones entre el número de acciones compradas y ese se actualiza desde la fecha de adquisición hasta el mes inmediato anterior a la fecha de la venta, ¿no? Eso nos va a dar finalmente pues, una ganancia o una pérdida en una emisora en particular. Ese es el caso de la compra y venta de acciones, que es lo más común, ¿no? Eso, imaginémoslo que es tan simple como yo compro una acción a 10 pesos, ¿no? La vendo a 20 pesos, pues tengo una ganancia de 10 pesos. Ahí estoy quitando comisiones y actualizaciones y demás, para simplificarlo. Hay otra forma de ganar en la bolsa, que es a la inversa, que no es comprar a 10 y vender a 20, lo que me da un resultado positivo de 10, sino que funciona al revés. Funciona, vendo primero a 20, compro después a 10 y entonces gano 10. Eso es lo que se llama una venta en corto. Venta en corto. Una venta en corto es primero yo vender sin tener las acciones, vendo con la idea de que ese precio va a bajar y lo recompro después a un precio más barato. Esa venta en corto pues tiene un beneficio para mí en el caso de que el precio de las acciones o el producto que yo esté vendiendo pues baje, ¿no? Y si ustedes ven este artículo B, explicar eso en términos legales o legaloides
es bastante complicado, ¿no? Hacer entender, por eso digo que es lo interesante de analizar este artículo es intentar simplificar los conceptos que no tenemos claros si no, si no somos operadores financieros o si no conocemos sobre finanzas bursátiles, ¿no? Explicar de entrada una venta en corto a una persona que nunca ha escuchado sobre términos financieros y no ha operado a lo mejor una venta en corto, puede sonar muy complicado, ¿no? Que entiendan ustedes cómo pueden vender sin tener, ¿no? Yo te vendo 1000 acciones de Cemex, pero no las tengo, ¿no? Te las doy de entrada sin tenerlas, entonces tengo yo un saldo neto de menos 1000 acciones y después yo busco recomprar o comprar esas 1000 acciones en el futuro a un precio más bajo del que lo estoy vendiendo, ¿no? Explicar términos legales, como podrán ver, pues es bastante complejo y por eso este inciso B, pues fíjense lo largo que es. Vamos a intentar leerlo e intentar explicarlo poco a poco, ¿no? En el caso de operaciones de préstamos de acciones o títulos realizados conforme a las disposiciones jurídicas que regulan el mercado de valores en las bolsas de valores concesionados o mercado de derivados reconocidos, la ganancia del prestatario derivada de la enajenación en las bolsas de valores concesionados o mercados de derivados reconocidos a un tercero de las acciones o títulos obtenidos en préstamo se determinará disminuyendo del precio de venta actualizado de las acciones o títulos el costo comprobado de adquisición de las acciones de la misma emisora o los títulos que adquiera en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos durante la vigencia del contrato respectivo para liquidar la operación con el prestamista. Eso lo pueden leer 1000 veces y, híjole, ¿no? Qué complicado suena. ¿Cuántas veces dice bolsas de valores concesionadas, mercados de derivados reconocidos, prestatario, tercero, etcétera? Suena muy complicado. En términos ya prácticos no es tan complicado, pero sí creo yo que tiene que ser, para entenderlo específicamente, si ya lo hicieron, si han hecho una venta en corto, pues lo entienden perfectamente. Y si no, sí puede ser un poco más complicado de entender. Lo voy a explicar de la siguiente manera y espero que quede más o menos claro. Entonces decía yo que la suposición, el supuesto es fácil, ¿no? Yo me quiero beneficiar de una baja en el precio de algo. Entonces, ¿cómo me puedo beneficiar de eso? Pues tengo que venderlo primero y recomprarlo o comprarlo en el futuro pues a menor precio, ¿no? Entonces, yo para venderlo primero, si no lo tengo, pues alguien me lo tiene que prestar. Entonces, esa operación en una casa de bolsa funciona de la siguiente manera. Yo mando una orden de venta en corto a la casa de bolsa. La casa de bolsa, dentro de sus mismos clientes o dentro de su inventario de acciones, busca si tienen ellos acciones para prestarme. En caso de que sí tengan, pues me las prestan, me prestan 1000 acciones, yo esas acciones las vendo a $1, entonces yo gano ahí 1000 pesos. Esos 1000 pesos entran en mi cuenta directamente, ¿no? Entonces tengo 1000 pesos, pero ¿qué pasa? Que debo a la casa de bolsa, a un tercero que me lo está prestando, le debo 1000 acciones, ¿no? Entonces, espero yo unos días, una semana, un mes, es indefinido, a menos que en mi contrato me digan que solo puedo vender en corto durante un tiempo determinado. Resulta que esas acciones que yo vendí a $1, en el futuro valen 50 centavos, ¿no? En una semana valen 50 centavos. Entonces, yo para cerrar mi operación de venta en corto, lo que hago es, yo estoy debiéndole 1000 acciones a mi casa de bolsa. Lo que hago es que salgo al mercado y entonces compro 1000 acciones. Ahora ya no me van a costar $1, yo las vendí $1, me cuestan 50 centavos. Compro 1000 acciones a 50 centavos, gasto 500 pesos y mi ganancia final de toda esa operación pues fueron 500 pesos, ¿no? Yo las vendí a 1000, compré a 500, gano 500 pesos.
Eso espero que haya sido mucho más sencillo de explicar que si ustedes lo leen aquí en texto, en el B de la cuarta fracción del 129 de la ley del impuesto sobre la renta. No sé si lo hayan leído anteriormente o de plano se lo hayan aplicado porque no le habían entendido, pero sin duda es complicado, complejo leerlo, sobre todo aparte en términos como se escriben las leyes normalmente, ¿no? Entonces, leerlo puede ser muy complicado y eso fue nada más el primer pues enunciado, ¿no? Hasta aquí y todavía falta pues, un montón de cosas más, pero se nos acaba el tiempo y lo que quería dejar claro nada más era la operación de la venta en común, ¿no? Entonces hay otros detalles por ahí y hay otra fórmula también que tiene que ver con esa que la veremos más adelante, ¿no? Seguimos por acá. Ok, vamos a cerrar nada más con el comentario repitiendo un poquito lo que habíamos visto anteriormente. El correo de AMCP lo puedes mandar a dirección arroba, que es mío, contaduría.org.mx. No sé si se ve por ahí, Santa, y si no me ayudas a refrendarlo por ahí en el chat, pero es dirección arroba contaduría.org.mx o lo puedes mandar a info también arroba contaduría.org.mx. Por favor, ¿no? Ahí lo podemos revisar. Entonces, lo que quería comentar para finalizar esto es que se puede escuchar muy complejas varias cosas, pero lo importante para ustedes, creo yo, en mi opinión, es que seguramente se empezarán a topar en el futuro con muchos clientes que van a empezar a hacer operaciones en bolsa de valores. Todavía la gente que tiene contratos de intermediación para operar acciones en bolsa de valores en México es muy reducida. Sin embargo, los cambios tecnológicos ya están haciendo que muchas personas, sobre todo jóvenes, estén entrando al mundo de la inversión a través de las bolsas de valores. Entonces, seguramente muchos clientes que ustedes tengan en los próximos años van a tener ya también inversiones de este tipo. Hoy en día ya hay casas de bolsa con que abres tu cuenta a través de internet con 100 pesos y con eso puedes empezar a operar sin ningún problema, ¿no? Y si no entendemos bien los conceptos, pues nos podemos meter por ahí en un problema a la hora de la declaración anual que nos den estas constancias, no saber exactamente de qué se trata y cómo se usan. Y yo estoy seguro que en el futuro, en el corto plazo, mediano plazo, vamos a tener un montón de operaciones mucho más complejas que van a empezar a hacer los clientes y que nos tenemos que empezar a empapar de todo este tipo de terminologías, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo lo que hemos visto del tipo de cambio, hay mucha gente que está empezando a querer invertir o a querer contratar coberturas cambiarias a través de mercados de derivados, ¿no? Mucha gente que empezó a comprar futuros del dólar aquí en el mercado mexicano de derivados, o gente que tenía o tiene cuentas en operadores financieros en el extranjero, se hace coberturas también o juega con el futuro del peso, o juega con el futuro del dólar. Hay mucha gente que está invirtiendo ahorita en la libra esterlina. Entonces, ojo por ahí, que se pueden empezar a topar mucho más clientes que tengan operaciones financieras de capitales y en mercado de derivados, y es importante ponerle atención a esto y no por ahí quedarnos con que no entendemos algunos de los conceptos, ¿no? Y sobre todo, eh, la parte de cálculos, cuando son diversos intermediarios financieros y cuando combinan con acciones de empresas extranjeras a través de intermediarios en el extranjero, ¿no? El juntar toda esa información para nuestras declaraciones anuales.
cuidado también con eso, pedir sobre todo a los intermediarios extranjeros toda la información posible. Generan información muy buena y muy amplia, pero el adaptarla de repente acá como la necesita el SAT o como la requiere el SAT puede ser un poquito complicado. Entonces, ojo con eso, empezar a pedir la información desde antes o preguntar, no vaya a ser que ya estén algunos clientes que ya tengan haciendo operaciones con las que no estamos familiarizados y puedan por ahí tener alguna complicación en el ámbito fiscal, ¿no? Y seguramente, se los comento, empezaremos a ver mucha más afluencia de este tipo de productos porque la economía lo empieza a necesitar, ¿no? Nosotros, en la parte de asesoría financiera, yo he crecido mucho la parte de clientes que me solicitan la asesoría en la compra de coberturas, ¿no? Muchos clientes que tienen mucha importación, manejan mucha importación de materias y materiales, y pues les ha afectado mucho el tema del tipo de cambio, ¿no? Pues importa y el dólar se les ha ido mucho, mucho, muy alto y han tenido muchas pérdidas, ¿no? Por ahí un par de competidores que han de plano clausurado porque no tuvieron una planeación financiera adecuada en cuanto a tipos de cambio y que le están entrando a todo el tema de coberturas a través de mercados de futuros, que es muy interesante el tema y es muy interesante la parte fiscal también, ¿no? Aquí solamente hemos visto un poquito de acciones, venta de acciones y no hemos llegado todavía a qué pasa con los derivados. Entonces, bueno, se acabó el tiempo. Cualquier duda, nos pueden escribir al correo, por ahí ya lo pusimos y seguimos aquí a sus órdenes, ¿no? Nos vemos seguramente la próxima semana, tal vez siguiendo con este tema, tal vez hablando de alguna otra cosa, pero por acá nos vemos. Estimación del valor del dólar. Lo platicamos la próxima semana, Rafa. Cuando estábamos en la convención por ahí que tocó 20, yo dije, a mí me gusta comprar pesos y vender dólares. Hasta ahora ha funcionado bien y ya la próxima semana te platicaré qué es lo que veo para los próximas semanas, ¿no? Todavía ese artículo vamos como al 10% de su lectura. Si lo quieren leer completo, por favor, está en la revista PAF 648 de la primera quincena de octubre. Ahí los invito a que lo puedan comprar y leer el artículo. Es apenas la primera parte, yo creo que serán 3 partes, todavía no he terminado con la segunda, espero que la segunda salga para la próxima revista y bueno, los invitaré también ahí para que lo puedan leer y me den sus comentarios. Lo platicaremos también cuando ya esté fuera el artículo y listo. Nos vemos la próxima semana, me dio mucho gusto estar de regreso por acá con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes y nos vemos. Saludos.